Hola, pericos i periques. Comencem aquest tercer temps després del partit davant el Valladolid amb Naldo. Naldo, ¿qué lectura haces del partido? La lectura que hago del partido, el comienzo empezamos muy bien, conseguimos envolver al equipo de Valladolid, conseguimos un palo, conseguimos atacar. Al final un penalti que no eres, para mí no eres, y he visto un poco del replay en la tele que Víctor no llega a tocar. Al final, interpretación del árbitro más una vez. Al final nos penalizó. Al final, el equipo no segundo tiempo conseguiu, mesmo con una menos, conseguiu envolver, tentar buscar el resultado. Al final tomamos un de contra, mas nos quedamos un lado positivo, que la fuerza, la entrega, todos estábamos queriendo hasta el final para no empate. Agora temos que pensar no próximo partido, que é muito importante contra na Europa League, perdón. Después jugamos contra Mallorca. Naldo, ha condicionado mucho esa jugada del penalti, justo cuando mejor el equipo estaba, con lo bien que había empezado. Sí, justo cuando la gente estábamos bien, conseguimos envolver, trabajamos el equipo de ellos por un lado para otro, que teníamos siempre haciendo en todos los partidos. Al final conseguimos un palo, tentamos ahí, estamos bien y esto nos perjudicó mucho. Al final, del primer tiempo, conseguimos volver la idea que nosotros teníamos, que tentar envolver, girar por un lado u otro y después finalizar, conseguir más cosas en ataque. Lo segundo tiempo también creamos mucho, tenemos alguna u otra las contras, pero conseguimos amenizar esas contras y tentar hacer el gol, que era más importante, que nosotros queremos empate sí o sí. Y quedamos con esa mentalidad de que podemos y vamos a conseguir sacar esto del equipo. Gracias, Naldo. I després de Naldo seguirem amb Pablo Piatti. Pablo, lástima el resultado después de que el equipo en fases ha dejado mejores sensaciones. Sí, creo que nuestros primeros 20 minutos más o menos de la primera parte fueron buenos, teniendo ocasiones, teniendo dominio, pero después se encuentran con un penal donde se les pone todo de cara. Sin duda creo que el penal tiene su debate, tiene su polémica, queda a criterio de cada uno. Y después, bueno, el equipo intentó sobreponerse, ya había nerviosismo y bueno, nos fuimos al descanso así. La segunda parte intentamos por un momento tener peso del partido, intentamos manejar la pelota, pero bueno, ellos es un trabajo que era encerrarse atrás, intentar salir alguna contra, hasta que se encontraron con una contra donde se les pone de cara la expulsión y ya con uno menos, bueno, era intentar dar pelea, dar la cara y bueno, intentar sacar lo mejor posible, pero bueno, no fue así. Pablo, sé que en las circunstancias del partido son las que son, pero bueno, el equipo hoy te ha recuperado después de muchos meses de lesión. ¿Qué sensaciones tienes una vez has entrado al campo? Bueno, sinceramente agridulce, ¿no? Porque uno quiere volver, quiere ayudar. Fueron meses complicados, meses de una lesión muy dura. Pero bueno, estoy acá, quiero estar al 100% en todos los aspectos y bueno, intentar ayudar a la gente, a los compañeros, porque creo que estamos en un momento complicado. Tenemos que asumir eso y bueno, creo que cada uno tiene que dar un pasito adelante, tener personalidad porque son momentos jodidos y intentar que nuestra afición, que nuestra gente se enganche con nuestro juego y a raíz de ahí creo que vamos a conseguir buenos resultados. Gràcies, Pablo. I de Pablo Piatti continuarem amb David López. David, quina lectura o quin balanç fas del partit d'avui? Bueno, crec que els primers 20 minuts han sigut molt bons. Hem tingut la pilota, els hem mogut d'un costat a l'altre, els hem sotmès. Hem tingut inclús un parell d'ocasions molt bona, una la del pal, que podia entrar perfectament, no ha sigut així. I als pocs minuts doncs, ens hem trobat amb aquest penal que encara no, jo l'he vist 2 o 3 vegades, encara no sé què ha xiulat. I bueno, i a partir d'aquí pues, la veritat és que se'ns ha complicat. Urgències, intentar de buscar les coses ràpid i malament i bueno, i és difícil en la situació que ens trobem, trobar-te amb el 0-1 estant jugant bé i amb la situació doncs, que no acompanya doncs és difícil. La veritat que a partir d'aquí a la segona part ho hem tornat a intentar, crec que hem sortit molt bé i ens hem trobat amb l'expulsió que ja ens ha costat ja acabar el partit. David, com ara deies, és cosa de dinàmiques, l'equip ha tingut dues molt clares, quan millor estava, arribar a aquesta decisió polèmica? Bueno, ja et dic, jo crec que els primers 20 minuts han sigut molt bons. És un equip que ens agrada tenir la pilota, ens agrada circular d'un costat a l'altre. Amb el camp així, amb aquest estat, la veritat és que és difícil i costa, però bueno, ho estàvem aconseguint
i hem creat un parell o tres d'ocasions, ja et dic, inclús perdíem la pilota i la recuperàvem al moment, estàvem organitzats, estàvem ben col·locats i es feia tot fàcil. L'encaixar el gol i trastocar-nos els plans, doncs, i amb la situació sobretot en la que estem, doncs la veritat que ens han entrat les urgències, les presses, no fèiem el que ens tocava en el moment, per les presses doncs, i les ganes de donar-li la volta al resultat, doncs, no ens acaben de sortir les coses i després l'expulsió. David, deixa'm que et pregunti, avui ha tornat el Pablo, fa uns dies tornaves tu, heu compartit lesió, no sé si li vols dedicar unes paraules o quines paraules tens pel Pablo. Jo me n'alegro moltíssim perquè és un nano supertreballador, molt maco, hem tingut la sort, entre cometes, de que em passi ell, superpositiu sempre i molt treballador i a mi m'ajuda moltíssim i la veritat que m'alegro molt per ell. Molt. Gràcies, David. Y tencarem aquest tercer temps amb David Gallego, míster. El equipo ha empezado muy bien, ha tenido ocasiones claras y ha llegado ese jarro de agua fría del penalti. Sí, últimamente las circunstancias no nos acompañan para nada, ¿no? El equipo creo que ha hecho 22 minutos francamente buenos, ha entrado muy bien, le ha dado continuidad al partido del jueves pasado, pero bueno, un error grave, nos generan un córner y después del córner un penalti que creo que es bastante riguroso y a partir del equipo pues creo que le afecta al gol emocionalmente, hemos llegado al descanso, hemos aguantado el tiro en esos 10 o 12 minutos porque el equipo estaba cao y en la segunda parte se ha vuelto a deshacer, pero luego ya con la expulsión ya se ha hecho todo más complicado. El equipo sí que ha dado la cara, ya ha dado un paso adelante, que ahora nos decía Piatti, pero lo que tú comentabas ahora, las circunstancias no han ayudado. Sí, las circunstancias no nos acompañan absolutamente nada. Todo va en contra y todas las cosas, cada vez que te equivocas, aunque sea solo una vez, nos penaliza muchísimo. Bueno, el equipo ya ha hecho 16 chutes a portería, el rival solo ha hecho 6 y te gana 0-2. Bueno, hay que seguir, hay que insistir. Y sí que es verdad que el camino es intentar reducir todos estos errores que nos están penalizando mucho y no hay otra que trabajar, insistir y creer que esto se le va a dar la vuelta con el trabajo que están haciendo los chicos. Que si no hubiera este trabajo te dirías no se va a dar la vuelta, pero es que viéndolos trabajar estoy convencidísimo que esto tiene que cambiar algún día. Gracias, mister.